Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Asignatura Genética y Deporte. Cursando el tercer cuatrimestre con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, médico en Medicina del Enfermo en estado crítico respiratorio. Maestro en Ciencias del Deporte, Carlos Alejandro Cortina Guzmán, nacido en México, Distrito Federal, siendo hoy 21 de enero de 2024. Indicaciones y utilidad de la genética cardíaca, pruebas en atletas. La práctica de la cardiología deportiva implica la evaluación de los atletas para detectar afecciones cardíacas determinadas genéticamente que puedan predisponer a los siguientes padecimientos: arritmias malignas, insuficiencia cardíaca, muerte cardíaca súbita, siendo esta última la de más impacto, ya que el deporte y la actividad física están asociados con la salud. El ejercicio de alto rendimiento puede conducir a una remodelación cardíaca eléctrica y estructural que imita enfermedades cardíacas hereditarias. Por tanto, diferenciar corazón de atleta y patología es un reto que requiere toda la investigación y tecnología disponibles. Gracias a los estudios genéticos realizados durante los últimos 30 años, se han identificado muchas de las variantes genéticas que sustentan las ICC. Los avances tecnológicos han transformado las pruebas genéticas en la herramienta clínica accesible que puede ayudar al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de estas enfermedades. Genética y genómica. Se entiende la genética como el campo de las ciencias biológicas que intenta comprender cómo la herencia biológica se transmite de una generación a la siguiente y cómo se desarrollan estos procesos. La genómica incluye un conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento, la evolución y el origen de los genomas. A pesar de entender que genética y genómica son conceptualmente diferentes, tanto la genética como la genómica comparten unidades básicas de estudio: los genes y el ADN. Esto mencionado por Sánchez, Campuzano, Iglesias y Brugada en el año 2009. Genotipos y fenotipos de la condición física. En el ámbito de la salud, la condición física se entiende como el grado de energía y vitalidad que consigue una persona para poder desarrollar las tareas diarias y habituales. Desde el punto de vista del deporte, la condición física es un elemento de rendimiento donde se plantea como objetivo la máxima optimización de los componentes de la condición física. Sánchez y otros autores en el año 2009. Componentes de la condición física. Tenemos que la condición física tiene capacidades motoras o básicas, donde estaría la fuerza, la resistencia aeróbica y anaeróbica y la velocidad. Las capacidades coordinativas o perceptivo-motoras, donde se encuentra la coordinación general, coordinación específica y el equilibrio. Las capacidades resultantes, donde se encuentra la agilidad, y las capacidades facilitadoras, donde está la flexibilidad, elasticidad muscular y movilidad articular. Todos estos elementos de la condición física pueden ser medidos de una forma u otra, desde el VO2 máximo o el tiempo en segundos, la velocidad en metros sobre segundo y la fuerza en kilogramos. Una persona puede tener un sustrato genético, genotipo, en relación a la resistencia cardiovascular, que se puede manifestar en forma de valores del VO2 máximo, fenotipo, que es mesurable y modificable por las diferentes condiciones ambientales, como las cargas de entrenamiento, la alimentación, etc. Mencionado esto en Sánchez, otros autores en el año 2009. Pruebas genéticas en el corazón hereditario. Condiciones.
La mayoría de las ICC se heredan de forma autosómica dominante. Existe un riesgo del 50% de transmisión a la descendencia. Dependiendo de la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas patógenas o probablemente patógenas en hasta el 70% de los pacientes, mencionado por Castelletti y otros autores en el año 2022. La probabilidad de encontrar una variante genética causal es mayor en pacientes con enfermedades familiares conocidas y menor en pacientes mayores e individuos con síntomas clínicos atípicos. Castelletti y otros autores en el año 2022 hacen mención que el asesoramiento genético es esencial antes de que cualquier individuo se someta a pruebas genéticas y deben ser realizadas por profesionales sanitarios capacitados, idealmente trabajando en el seno de un equipo multidisciplinar en centros especializados. Cuando se identifica una variante genética causante en el caso índice, denominado probando, los familiares pueden ser sometidos a pruebas genéticas para detectar la misma variante, pruebas predictivas o en cascada. Cuando existe una variante genética presente, se realiza una evaluación clínica inicial. Se realizan pruebas en cascada a los familiares. En este caso, si la variante es ausente, se da de alta a los familiares. Y si no, se realiza un fenotipo y se siguen los protocolos establecidos. A los portadores asintomáticos sin fenotipo clínico, denominados genotipo positivo, fenotipo negativo, se les puede ofrecer vigilancia clínica. Esto es, hacer una evaluación inicial, variante genética detectada, sin síntomas, vamos a tener una vigilancia clínica y asesoría genética. Con síntomas posteriores se realiza una nueva evaluación. Muerte súbita cardíaca, SADS. En familias donde hay antecedente de muerte súbita cardíaca y muerte súbita arrítmica, la evaluación macroscópica e histopatológica integral del corazón, idealmente por un patólogo cardíaco, es necesaria para una evaluación precisa de la posible causa de muerte. El análisis genético mediante ADN de muestras de sangre o tejido post-mortem, también conocido como autopsia molecular, puede ser invaluable y ayudar en la evaluación de riesgos de los familiares sobrevivientes. Se debe realizar criterios de consenso para asignar grados de patogenicidad a variantes genéticas. Técnicas genéticas. Tenemos las NGS, que son técnicas de secuenciación de próxima generación. Estas hacen un análisis rápido de grandes secciones de ADN, cobertura más completa de genes más grandes, como el receptor de rianodina, RYR2 y la titina, TTN. También tenemos las WES, que es la secuenciación del exoma completo. Abarca todas las regiones codificantes del genoma y secuenciación del genoma completo. La desventaja es un alto costo y mucha información para analizar o analizable. Tenemos las WGS, que implican la secuenciación de todas las regiones codificantes y no codificantes del ADN. Solo se deben considerar variantes en genes relevantes para el fenotipo. Clasificación. Según el Colegio Americano de Genética Médica, Asociación de Patólogos Moleculares, existen 5 clases. La clase 1 es benigno, la clase 2 probablemente benigno, la clase 3 variante de signo incierto, la clase 4 probablemente patógeno y la clase 5 patógeno. La clasificación de una variante se basa en una combinación de variables. 1. Frecuencia de la variante en grandes bases de datos poblacionales, como la base de datos de agregación del genoma, GNOM-AD. 2.
Presencia de la variante en individuos con la enfermedad respectiva en las bases de datos de resultados de pruebas genéticas. 3. El efecto predicho de la variante utilizando modelos computacionales. 4. Funcional. Datos que evalúan el efecto de la variante. 5. Análisis de segregación de la variante en las familias. Es esencial interpretar y clasificar cuidadosamente las variantes para evitar errores de diagnóstico y debe realizarse en centros experimentados. Solo las variantes patógenas y probablemente patógenas deben considerarse variantes causales y se utiliza para pruebas genéticas en cascada de familiares. Si una variante se clasifica como variante de signo incierto, no se puede utilizar para respaldar un diagnóstico de sospecha o para pruebas genéticas en cascada de familiares. Una prueba genética negativa no excluye un diagnóstico en presencia de un fenotipo claro o altamente sospechoso. Cardiología deportiva. La identificación, evaluación y gestión de las CCI son una parte integral de la práctica de la cardiología deportiva, ya que los ICC están implicados como un líder causal de enfermedad cardíaca en atletas jóvenes menores de 35 años. Enfermedades más comunes en atletas. La miocardiopatía hipertrófica, MCH, representa la mayoría de las muertes en un registro nacional de larga data en Estados Unidos. Miocardiopatía arritmogénica, MCA, se ha informado como la principal causa de muerte en el noreste de Italia. Estudios en Reino Unido y Australia indican que el SABS, muerte súbita arrítmica, caracterizado por una autopsia negativa o normal, es más común de lo que se pensaba, lo que sugiere que se hereda. Síndromes de arritmia como el síndrome de QT largo, SQTL, y taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, CPVT. En atletas con antecedentes familiares con un electrocardiograma anormal, se buscan rasgos sugestivos de enfermedad cardíaca y se manda a centros especializados en valoración integral. En un intento por minimizar tales tragedias, los esfuerzos preventivos incluyen una evaluación específica de las situaciones de alto riesgo. Las pruebas genéticas se incorporan a las pautas de ejercicio contemporáneas que tienen como objetivo promover la participación segura en el ejercicio a través de prescripciones de ejercicio personalizadas para atletas de élite y recreativos con ICC. Para la mayoría de las condiciones, la estratificación del riesgo y la prescripción de ejercicio están dictadas por el fenotipo clínico, lo que permite un enfoque liberal en atletas con un genotipo positivo, pero sin o muy leve fenotipo. Una excepción notable es la MCA, miocardiopatía arritmogénica, donde los individuos que portan una variante causal, incluso en ausencia de evidencia fenotípica de enfermedad, están restringidos del deporte competitivo, ya que tienen una mayor probabilidad de progresión a enfermedad manifiesta, insuficiencia cardíaca y arritmias potencialmente mortales con actividad atlética de alto nivel. Castelletti y otros autores en el año 2022. Miocardiopatía del atleta. La miocardiopatía del atleta comparte algunas características clínicas y electrocardiográficas con la DABD, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero en el contexto de un corazón que en apariencia es estructuralmente sano. Por esta razón, los esfuerzos para definir mejor sus características se han dirigido al estudio de las cavidades derechas. Los primeros informes sobre un incremento en la incidencia de fibrilación auricular, FA, en sujetos con historia de haber hecho deporte de alto rendimiento, sugerían la hipótesis de la fibrosis miocárdica como sustrato arrítmico, ya que no se encontraba una anomalía anatómica evidente in vivo.
Los investigadores encontraron un incremento en la expresión de marcadores de fibrosis como fibronectina 1, factor de crecimiento de transformación beta 1, metaloproteinasa 2, inhibidor tisular de metaloproteinasa 1 y procolágeno 1 y 3 después de 16 semanas de entrenamiento. Esto lo menciona Asensio y otros autores en el 2014. Hipertrofia ventricular izquierda y onda T invertida. Es un rasgo bien documentado de adaptación atlética. En la mayoría de los casos, la hipertrofia no excede los 15 milímetros y se asocia con dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo, remodelación excéntrica, más frecuente en raza negra y hombres. Miocardiopatía hipertrófica. Normalidad en atletas. Hay ausencia de hipertensión, puede haber uso de sustancias que mejoran el rendimiento, hay hipertrofia ventricular izquierda mayor de 15 milímetros, no guarda proporción con la demografía del atleta y actividad atlética. Anormalidades. Hay síntomas cardíacos, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca en un familiar de primer grado menor de 40 años, hay anomalías en el electrocardiograma, hay hipertrofia asimétrica, realce tardío con gadolinio, medio de contraste utilizado en estudios de imagen, que sugiere miocardiopatía en el corazón en la resonancia magnética. Dilatación de la cavidad ventricular. La dilatación del ventrículo izquierdo es una característica común del deportista, pero cuando se asocia con una función sistólica ligeramente reducida y o cicatriz no isquémica en la RMC, cae en la zona gris entre remodelación fisiológica y miocardiopatía dilatada, MCD. Las pruebas genéticas pueden ayudar en la información de pronóstico y decisiones de gestión para ciertos genotipos, mencionado por Castelletti y otros autores en el año 2022. Intervalo QT prolongado. Los individuos atléticos tienden a exhibir intervalos QT más largos en comparación con sus homólogos sedentarios. En consecuencia, QT corregido, QTC, de hasta 470 milisegundos para hombres y 480 milisegundos para mujeres se considera normal. Un QT mayor de 500 sugiere un intervalo prolongado congénito. Un periodo de desentrenamiento puede volver a la normalidad los valores. Esto mencionado por Castelletti y otros autores en el año 2022. Cuando se sospecha una miocardiopatía en atletas, habitualmente los atletas profesionales o de alto rendimiento son sometidos a pruebas y controles médicos regulares. Si existe una enfermedad cardíaca subyacente, muchas veces es asintomática y solo se diagnostica con algún auxiliar de la historia clínica y la exploración física. Pese a esto, no hay que perder de vista la importancia de la percepción del latido, palpitaciones, y del síncope o lipotimias durante el esfuerzo como datos clínicos fundamentales. Esto lo menciona Asensio en el año 2014. Dilatación aórtica. Está presente hasta en un 1% de la población occidental. El aneurisma disecante de la aorta torácica se presenta en jóvenes y de la aorta abdominal en ancianos. Se estima que el porcentaje de pruebas genéticas positivas es del 20 al 30%, con mayor rendimiento en pacientes con antecedentes familiares. Válvula aórtica bicúspide, VAV. El rendimiento diagnóstico de las pruebas genéticas es 5%. Los deportistas tienden a presentar dimensiones aórticas ligeramente mayores en comparación con las personas sedentarias. Sin embargo, una raíz aórtica dilatada más allá de los límites normales convencionales no es una característica del deportista. Esto mencionado por Castelletti y otros autores en el año 2022. Conclusiones. En esta revisión realizada concluyo que
Las pruebas genéticas en atletas pueden ayudar al diagnóstico e informar sobre arritmias, riesgo y pronósticos, guiar la gestión, incluida la información sobre la prescripción del ejercicio del atleta y, en última instancia, facilitar el regreso seguro a jugar un deporte recreativo o uno competitivo. Un asesoramiento adecuado antes y después de la prueba garantizará que el atleta y todas las partes interesadas comprendan las posibles implicaciones de las pruebas genéticas en términos éticos, legales y financieros. Es imperativo que los profesionales de la salud involucrados en el deporte y la atención del atleta tengan conocimiento de las indicaciones, así como de las fortalezas y limitaciones de las pruebas genéticas. Bibliografía utilizada. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Charles Darwin. Por su atención, muchas gracias.